¿Quién está agradecido con el Señor? Hoy es una noche muy importante, una noche muy hermosa, porque, bueno, el Señor nos permitió estar en la cruzada de Guatemala. Era una cruzada donde su nombre era Sumergidos en la presencia del Espíritu Santo, sumergidos en su presencia. Y hoy yo siento que estoy a otra dimensión en el nombre de Jesús, en otro nivel en el mundo espiritual, porque cada vez que nosotros nos esforzamos, cada vez que damos una milla extra por conocer más de las profundidades del reino de los cielos, Dios nos va llevando como la luz de la aurora, de aumento en aumento. ¿Quién dice amén por eso? Y llegando de Guatemala, y para mostrarles, porque esta palabra que le voy a dar el día de hoy tal vez no es una palabra de mucho aliento, pero es una palabra de corrección, de exhortación en el amor de Cristo. Pero quiero contarle que a nosotros, así como somos autoridades, también nos pasan muchas cosas. Y llegando del aeropuerto, pisamos Cali y mi esposo me dice en la mañana o el día anterior, perdí el tiquecito de donde dejamos el carro. Y yo, bueno, eso no pasa nada, o sea, en una paz, bueno, yo le dije, bueno, se perdió. O sea que llegábamos a Cali, pero no teníamos el tiquete del parqueadero. Y yo, bueno. Entonces, mi esposo me había dado las llaves de la camioneta, yo la había guardado. Yo sabía que él me las había entregado. Y llegamos acá y resulta que no teníamos el teléfono porque era un lugar nuevo, allí en el hangar, un hangar nuevo donde no teníamos el contacto. Entonces, ¿y qué hacemos? No, pues toca tomar un taxi. Bueno, tomemos un taxi. Y usted sabe que la gente en Cali es una bendición, ¿no? Y la gente es muy codiciosa. Y entonces el taxista pidió X dinero y yo, bendito sea el Señor. Respiré profundo y mi esposo, tranquila. Y yo, bueno, sí, Señor. Por 3 cuadras nos cobró X dinero. Caro, me pareció a mí, me pareció algo, bueno, abusivo, pero no importa. Llegamos ahí. Y resulta que llegamos ahí y las llaves. Yo no había buscado las llaves. Todo ese poco de horas en el aeropuerto, todo el día, literal. Y eran como las 11:30. 11:40 y decimos a buscar esas llaves. Y esa maleta que yo llevaba, que era un morral, era nuevo, no lo conocía. Y resulta que yo había colocado esas llaves ahí, pero yo sabía que las llaves estaban ahí. Y yo busqué y empecé. Entonces la muchacha, llegamos al parqueadero. ¿Y ustedes qué les pasó? ¿Por qué no llamaron? Ella en una paz y nosotros, no, pues no teníamos el teléfono. Entonces le dice a mi esposo, apunte el teléfono, él apunta el teléfono y yo busqué las llaves. Nada. Y saqué todo lo que había en el morral, en esa oscuridad, yo con el teléfono, nada. El pastor se sentó por ahí en un andén y empezó a esculcar la primer maleta y saqué cosas con esas maletotas y nada, que aparecía la llave y nosotros en una paz. Y yo, siguió, abrió la maleta más grande, la de él, y yo, ay, poder, nada. Entonces yo abrí los 2 cierres de mi maleta grande, nada. Y yo oré ahí, Espíritu Santo de Dios, ¿qué es esto? Porque no, pues en mi cabeza, no, pues un Uber y retornamos a Cali y mañana venimos por el carro. La niña no nos puso problema allí, sin lío, dijo, no hay problema, pagamos. Y ella se acordaba de nosotros, porque no te entregan un carro si no tienes un documento que certifique. Bueno, cuando ya habíamos esculcado todo, habían pasado, no le estoy diciendo mentiras, más de 10 o 15 minutos en eso. Busque las llaves, pero los dos no nos hablamos. Él buscaba por allá, yo buscaba por allá, y la niña nos miraba. ¿Y qué? ¿Estos dos qué? Pero no decíamos nada, solo buscábamos la llave. Y bueno, cuando encontré un bolsillito en la maleta y saco la llave. Yo, amor, las llaves. Aleluya, nos vamos para Cali. Entonces, listo, ya salimos de allá. Y lo que yo te digo es que somos probados. ¿Por qué somos probados?
porque Dios dice, a ver cómo está tu nivel, ¿qué vas a hacer? A ver, pastor, pastora, ¿qué vas a hacer? Te arrancas los moños, empiezas a discutir, ¿qué vas a hacer? Y ahorita veníamos para acá y entonces se cayeron todos los árboles, aleluya, llovió, aleluya, todos los trancones, impresionante. ¿Y qué vas a hacer? Shalom, la paz del Señor, amén, porque tenemos que estar como en paz. Y Martín, ay, ¿por qué llegamos como hora y media después? Porque había un trancón, amén, pero estamos aquí para la gloria de Dios. Lo importante siempre es que cada situación que nosotros estamos viviendo es una enseñanza que Dios nos está dando. Y yo oré, en la 66 no había paso, y yo oré, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios. Teníamos que hacer algo así. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios. Solo decía Espíritu Santo de Dios. Cuando ¡trim!, llegó un guarda para ayudarnos a que en nuestro carro, delante de Dios, al Dios al que sirvo, pudiéramos pasar. Y me dice el pastor, ahí le llegó su ángel. Amén. Dios es real, pero Dios está mirando qué reacción tenemos frente a cada circunstancia que nosotros estamos atravesando. Estamos en un proceso de crecimiento todos los días, estamos creciendo en el Señor, Dios nos está probando si lo que nosotros predicamos realmente lo podemos vivir, porque si no lo podemos vivir, entonces no estamos predicando una verdad. Amén. Y entonces, para contarle la experiencia de lo que el Señor nos está probando, en qué reacción tú tienes frente a diferentes circunstancias, ¿sí? A ver si tú reaccionas o si tienes, pues, shalom, o sea, tienes paz, estás tranquilo y esperas que el Señor opere conforme a lo que Él quiere. Amén. ¿Quién dice amén por eso? ¿Quién ha sido probado todos los días? Amén. Entonces aquí lo importante es cómo salimos de cada obstáculo que Dios nos va presentando. Bueno, yo le decía al Señor, Señor, ¿cuál es la palabra que tú traes para hoy miércoles? Yo tenía preparado algo, pero ayer empezamos a orar desde muy temprano porque hicimos intercesión desde las 4 de la mañana, intercedimos. El Señor no me habló nada, pero ayer yo hice unas actividades, porque tenemos actividades para la gente que todavía tiene tanta excusa. Yo todavía y el pastor tenemos actividades seculares. Entonces termino mis actividades, recojo a Martín, terminé de hacer una cantidad de cosas y fui al médico, recojo al niño, llego a casa y tenía un tiempo, entonces, y además teníamos clase ayer. Entonces en la tarde yo llego a mi lugar donde tengo el cuarto de oración, entonces me quité toda la ropa, me puse una pijama y entré a mi cuarto de oración a hablar con el Señor, porque necesitaba que el Señor me hablara para saber qué palabra iba a traer el día de hoy. Entonces cierro mis ojos, empiezo a orar al Señor allí y el Señor me muestra en una visión como unas cavernas, y al final de esas cavernas veo como unos túneles y abajo veo una familia. Entonces yo me impacto, porque allá donde está la familia hay como una luz, o sea, todo es tenebroso, todo es oscuro, pero al fondo, donde sí, como le estoy diciendo, yo lo veo una familia, o sea, una familia donde hay papá, mamá y donde hay unos hijos. Y hay gente, y hay muchas más gente en esas cavernitas. Entonces cierro mis ojos, le pregunto al Señor en mi mente, con el Espíritu, y le digo a Él, ¿qué me quieres tú decir con eso? Explícame qué es eso. Entonces el Señor me dice, háblales de Egipto. ¿Egipto? Sí, es Egipto. Entonces yo, Egipto, entonces claro, ¿no? Tú siempre con el ser humano, ¿no? Entonces el Señor me habla en visiones. Yo veo
Dios me habla a través de una visión, pero no te dice tangiblemente. Hay veces sí, pero esta vez fue una visión. Entonces yo dije, ¿quién sabe qué será eso? Te saco mi Biblia y hablo. Cuando abro la Biblia, entonces me sale Ezequiel de la salida, de la señal de la cautividad. Y yo, o sea, 2 veces. O sea, Dios ahí me está confirmando que tenía que hablar de Egipto y de la cautividad. Bueno, Padre, está bien. Lo que tú digas, entonces vamos a hablar. Entonces, yo lo que le quiero decir es que hoy el Señor me muestra esa visión para traerle una palabra, porque a veces muchas personas creen que ser ministro del Señor es una tarea fácil. Y le voy a decir que no es una tarea fácil. Porque yo podría ser como dicen algunos que se atreven a hablar en las redes sociales de que existe una inteligencia artificial donde yo le doy un tema a esa inteligencia y él me puede botar una prédica. Pero yo no le voy a botar una prédica a la inteligencia artificial de esos que hay ahorita. Le voy a botar una prédica de acuerdo a lo que Dios me habló el día de ayer. Amén. ¿Quién dice amén por eso? Entonces empiezo a preguntarle al Señor qué era lo que estaba pasando allí. Y el Señor me hablaba de que había muchas personas que todavía estaban en cautiverio y que no habían salido de Egipto. Entonces, cuando hablamos de Egipto, estamos hablando de que hay muchas gentes aún atadas que están fluctuando entre el reino y el mundo. O sea, hombres y mujeres de Dios que están fluctuando. ¿Por qué le digo fluctuando? Porque dentro de esa cavernita había luz. ¿Entiende? Dentro de ese lugar donde había las familias, había una luz. O sea que el Señor me decía, hay luz, pero están fluctuando entre Egipto y el reino. Y le voy a decir qué es Egipto. Egipto es el lugar donde nosotros antes estábamos cuando no conocíamos ¿a quién? A Jesús. Y Egipto representa mundo. Y el mundo representa costumbres, el mundo representa una cantidad de cosas que nosotros antes practicábamos antes de venir ¿a dónde? Al reino de los cielos. ¿Al reino de qué? Del conocimiento de la luz admirable que es Jesús. Y cuando Dios llama, recuerde que cuando Dios llama al pueblo, no le voy a leer Éxodo ni le voy a leer porque usted ya eso se lo conoce. Cuando Dios llama a Moisés lo llama con un objetivo y era ir a sacar su pueblo ¿de dónde? De Egipto. Y el pueblo que estaba en Egipto era un pueblo que era cautivo. Eran cautivos. Tenían comida y dónde dormir, pero eran esclavos. ¿Eran esclavos de quién? De Faraón. Faraón decidía por ellos y lo único que Faraón necesitaba era que ellos trabajaran y se multiplicaran. Porque entre más hijos tenían, más trabajadores tenía el pueblo en Egipto para que pudieran trabajar para ellos. Y cuando nosotros venimos al reino de la luz, nosotros salimos del reino de las tinieblas, o sea, nosotros somos trasladados del mundo de las tinieblas al mundo de la luz. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros debemos abandonar el mundo para venir a buscar el reino de los cielos. Y ya tenemos que salir de esa naturaleza carnal, de esa naturaleza viciada, de esa naturaleza que no conviene en la búsqueda de lo eterno, de lo divino que Dios tiene para nosotros. El mundo significa pecado. El mundo significa todo lo que esté sucio, enlodado. Pero tenemos que tomar una decisión de salir del mundo para entrar al verdadero conocimiento del reino. Y hay personas que aún hoy y les sirven al Señor, pero todavía no se han definido. No se han definido. Y hay que dar
el paso de salir de la esclavitud. Y te lo digo ¿por qué? Y mira esta analogía. Imagínese usted una persona que va a visitar a un preso. Mire, piensa en un momento, una persona va a ir a visitar a alguien que está preso. Ese preso está encerrado. Haz de cuenta que está encerrado así como en un lugar donde yo vi algo como subterráneo por allá, ¿sí? Pero esta persona que va donde los que están allá le dicen, te tengo buenas noticias. El rey te mandó a llamar para que seas libre. ¿Sí? Amén. Y le dice, ya no tienen que permanecer aquí. Ni tú, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tu familia, ni tus tíos, ni tus abuelos. Tienes que salir porque este lugar es horroroso. Entonces esa familia dice, wow, qué buena noticia. Ya, somos libres, podemos salir. Entonces todos se emocionan, ay, empiezan a aplaudir y se alegran. Ay, vamos a ir a la libertad, vamos a ir a la libertad. Pero el prisionero o los que están allí no siguen al hombre hacia afuera de ese lugar. Ya le abrieron el lugar, le dijeron, mira, ya puedes salir. Se quedan en ese mismo lugar, pero desde ahí dicen, somos libres. Y cantan las canciones y adoran al Señor. Aleluya. Aleluya, desde allá adentro, adorando al Señor. Gracias Dios por el Rey. Gracias Señor por Yeshua, el Mashiach, que mandaste. Pero su condición no cambia, porque siguen allá y no conocen la libertad. Amén. Y le traje eso para que entendamos lo que Dios me mostró. Es como si alguien está danzando en la iglesia, sabe que tiene un rey, un salvador, saben que Dios es un Dios poderoso, que es un Dios eterno, que es un Dios que es el dueño del oro y de la plata. Lo que dice Ageo 2:9. Pero no avanza. Toca el de lado, hágale así. Pero no avanza. Está ahí estancado. Entonces, esta palabra me confirma lo que le vengo preguntando al Señor. ¿Qué pasa, Señor? Que los hijos de Dios, que ya fueron rescatados por la sangre de Yeshua, siguen estancados. ¿Qué pasa, Padre? Que no avanzan, siguen en la caverna, pero cantan y danzan dentro de la iglesia. Amén. ¿Eso qué quiere decir? Ahí es donde voy a llevarle la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que recuerden que el hombre en su naturaleza caída, él se desconecta de Dios. Y al desconectarse de Dios, las personas empiezan a vivir de acuerdo a su naturaleza pecaminosa. Pero perdió algo muy importante que Jesús vino a devolvernos: es la semejanza y la imagen de Dios en nosotros. Ahora la pregunta es, y es para que nos cuestionemos: si yo soy hecho a imagen y semejanza del Creador, ¿será que yo estoy imitando al Creador? Yo estoy imitando al Creador con cada acto que yo hago. Yo estoy imitando al Creador con mi vida. Yo estoy imitando a Jesús con mis comportamientos. ¿O yo estoy imitando al mundo y sus deseos? Entonces, a causa de eso, el hombre entra en una esclavitud y donde lo único que le interesa es el amor propio,
el placer propio, sus deseos carnales, sus deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es un dominio que se llama Egipto. Egipto representa todo lo que está gobernado por Satanás y sus huestes de maldad. Y para entrar al reino completamente, al reino, para sumergirnos en el reino, hay que empezar a tomar decisiones. Y hoy quiero decirte que Dios no va a hacer lo que tú tienes que hacer. Dios no va a venir a realizar cambios por usted. Le tengo esa noticia. Dios no va a venirle a peinar a usted. Dios no lo va a venir a cepillar. Dios lo ama mucho. Dios no le va a decir a usted más de lo que se le pueda predicar aquí. Pero quien tiene que tomar las decisiones y las determinaciones es usted y yo. Amén. Y el Señor en este tiempo me hablaba de un corazón justo, de un corazón limpio, pero también de un corazón dispuesto para obedecer. Y además Dios me hablaba de un corazón esforzado y de un corazón fiel. Todo está conectado. Todo está conectado. Mi corazón está conectado a lo que yo pienso. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, tenemos que determinarnos. Porque si yo no me determino, Dios no se va a determinar por nosotros. Y hoy estamos frente a un evangelismo que ha promovido únicamente un reino donde no hay sufrimiento, donde no hay que esforzarse, donde la gente le dice, lo único que usted tiene que hacer es traer sus ofrendas y sus diezmos y eso va a hacer que te cambie la vida. Y yo te voy a decir, no es solamente eso, pero esa es una llave. Esa es una llave que si tú la incumples es tu decisión y tu problema. Yo sé que mi apóstol no habla casi del tema de las ofrendas, pero el tema de las ofrendas y los diezmos es un principio del dar, donde usted se despoja, deja su egoísmo, porque a usted le cuesta sacar de lo que Dios le dio a usted. A usted le cuesta sacar, incluso hay gente que tiene amontonada la ropa y ni siquiera la puede sacar porque prefiere dejarla guardada que dársela a otro. Porque hay egoísmo en el corazón. El diezmo y la ofrenda hace parte de la honra y la honra desata la bendición. Pero hoy estamos frente a un momento donde se ha evangelizado mucho y se cree que la gente no tiene que hacer cambios. Yo le quiero decir, hay que hacer cambios, hay que hacer transformaciones. Yo no te puedo predicar un evangelio donde yo te diga que no hay que hacer cambios cuando hay que hacerlos. Y es por una determinación propia, porque de lo contrario Dios no te va a derramar bendiciones, ¿sí? Y lo que el enemigo está trayendo, incluso esas iglesias que solo se mueven con ese fin, ni siquiera es de bendición de Dios. Porque hay bendiciones que vienen del enemigo y hay otras que vienen de Dios. Hay que tener mucho cuidado, porque hay que discernir entre lo falso y entre lo verdadero, entre lo auténtico y entre lo que se imita y a usted le parece que es auténtico cuando no lo es. Y hoy estamos frente a eso. Pero estamos frente a una sociedad perezosa, gente indisciplinada. Estamos frente a una sociedad de egoísmo, frente a una sociedad de lo fácil, frente a una sociedad de mediocridad. Y yo le voy a repetir esto. Estamos hoy frente a una sociedad que cree que todo es fácil. Una sociedad que se basa en la pereza, en la mediocridad y en la indisciplina en todo lo que hace. Y le voy a decir algo, esas no son características de Dios, ninguna de las que le acabo de decir, ninguna. En Egipto lo que hay es un conformismo. En Egipto lo que hay es un conformismo. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente está en Egipto y está conforme. Mucha gente está en Egipto aguantando hambre, pero está conforme.
Mucha gente hoy no tiene ni cómo pagar los recibos, pero está conforme. Mucha gente debería, como hijos de Dios, estar en mejores condiciones, pero están en Egipto, acomodados. Así mismo como predicaba el pastor en estos días, tienen la puntilla que les está tallando, pero prefieren permanecer sentados con la puntilla tallándole. Y yo le quiero decir hoy, es el tiempo de que usted diga, ya estoy incómodo. Porque si usted no decide incomodarse, Dios no se va a venir a incomodar por usted. Yo le voy a decir algo, si usted no decide disciplinarse, si usted no decide salir de su conformismo, si usted no decide tomarse de la mano de Dios y tomar la decisión y la determinación de cambiar su vida, eso es su decisión, eso es su problema. No es el problema de Dios. Dios hoy nos va a dar las herramientas, pero si yo no tomo las herramientas espirituales que Dios me dio desde el Éxodo, entonces pues, ¿cuántos más años? Miles y miles de años vamos a pasar. Porque si no estamos dispuestos a dar el paso, entonces nosotros, ¿qué predicamos? ¿Qué predicamos? Entonces, cuando el pueblo de Dios estaba en Egipto, ellos tenían comida y dónde dormir, pero no eran libres. Estaban a cargo del faraón de Egipto e incluso ellos aprendieron todas las costumbres que habían en Egipto, las trajeron. Y dentro de lo que Dios le habla a Moisés, le dice, enséñales, por eso después de Éxodo, todo lo que es Éxodo, ahí viene todo lo que Dios le manda a decir al pueblo, que no repita. No repitas las costumbres, no repitas de los dioses falsos, no repitas rituales, no lo hagas. ¿Por qué? Porque Dios no funciona de esa manera. Dios es eterno, Él es Dios, nadie ha visto a Dios. A Hashem nadie lo ha visto, nadie lo conoce. No tenemos nada de Él, pero tenemos y portamos su presencia a través de Jesucristo y del Espíritu Santo que nosotros hoy tenemos. Y ellos creían que eran felices porque tenían comida y dormida. Y así hay mucha gente que está dentro de las congregaciones, pero están conformes, están en un conformismo. Están en un conformismo. Por eso cuando Dios escoge a Moisés, primero Moisés es formado dentro de la casa de Faraón. ¿Por qué lo forma? Para que conociera todo lo que era Egipto. Pero para Dios poder usar a Moisés, tuvo que sacarlo de Egipto y mandarlo al desierto muchos años. ¿Sabe por qué? Porque ese era el trato de Dios para que Moisés desarraigara de su vida todo lo que había en Egipto. Lo tuvo que desintoxicar, lo tuvo que purificar. Dígale al que está a su lado, hay que purificarnos y hay que entrar en un proceso de desintoxicación, porque estamos intoxicados por el mundo. Y si hoy usted que está aquí, usted que está escuchando esta palabra, usted su vida sigue en un estancamiento, usted todavía está intoxicado por el mundo. No podemos acomodar esto. ¿Cómo le acomodamos esto? Dentro del plan divino de Dios y de su inmensa soberanía, como Él conocía la dureza del corazón del pueblo hebreo, porque el pueblo hebreo era un pueblo duro, de corazón duro, pero se parece a los de ahora, a los gentiles, que son de corazón duro, porque Dios le está diciendo, apártate del pecado, haz esto, haz lo otro, y la gente quiere hacer lo que quiere. Y lo más tremendo del caso, y se lo digo, nos falta una dosis aumentada de humildad.
Dígale al que está a su lado, una dosis de humildad. Porque en Egipto la gente, el ego y la vanagloria, que es la dureza en el corazón de creer que lo sabemos todo y es creer que lo podemos tener todo haciendo las cosas a nuestra manera. Le tengo una razón, no se puede. No se puede. ¿Usted cuántos años lo ha intentado a su manera? ¿Cuántos años lo ha intentado? ¿Ha tenido resultado? ¿Ha tenido resultado? Como a un espejo a cara descubierta. ¿Ha tenido resultado? No, es que yo soy un ministro. Yo conozco mucho el evangelio y yo serví 15 años en el ministerio XYZ. Gloria a Dios. Muéstrame tus frutos. Muéstrame. ¿Estás estancado? Pero puedes predicar el evangelio. ¿Tienes frutos? No los tienes. No tienes nada para darme. Baja la cabeza, la cerviz, bájala al piso y reconoce que necesitas salir de Egipto todavía, porque hay cosas en tu vida que no has hecho bien. Que es que yo predico mejor que la profeta, que la pastora. Usted se puede saber toda la Biblia, pero Dios no le ha dado todavía el paso, imagínese, para que sea autoridad. Porque el gran problema de la gente cuando está en Egipto es creerse que todo se lo sabe. Porque hay mucha llenura. Y cuando el vaso está lleno, pues coja un vaso. Piense en un vasito lleno de agua. ¿Cómo va a llenar más? Pues si está lleno. No es que todo lo sabe. Dios no puede llenar los vasos que están llenos. Para eso hay que decir, yo no sé nada. Y para eso se necesita tener una dosis muy grande de humildad. Y hoy yo pensaba en eso. Y se lo digo ¿por qué? Porque a mí en el año 2019, recuerdo tanto, apenas iba yo a empezar a conocer la palabra de Dios. Era una niña espiritual. Conocía pero muy poco. Nadie me había dado estructura. Yo no había aprendido la palabra. Y recuerdo que estábamos en un tiempo donde nadie podía salir en ese año 2019 que empezó pandemia. ¿Recuerdan que nos encerraron? Y nosotros fuimos a una finca y yo estaba en una finca de un amigo de mi esposo, por allá en un segundo piso, y yo me miré al espejo y Dios me habló literal. Me dijo, tú vas a ser profeta. Y yo, pero si apenas yo iba a conocer el evangelio. Pero le voy a decir esto, jamás, escuche, jamás le dije a nadie, ay, Dios me dijo que yo voy a ser profeta. Escuche, jamás. Simplemente lo apunté y esperé el tiempo de Dios. Pasaron 6 años para que el año pasado, y Dios siempre me decía, en tu tiempo un hombre de Dios te va a confirmar el manto que yo ya coloqué en tu vida. Pero jamás le dije, ay no, yo quiero hacer esto, no es que yo predico, es que yo esto, es que yo esto, es que yo aquello. Pero ¿cuál es tu fruto? ¿Cuál es tu fruto? La evidencia. Si no aceptas que te corrijan, si no aceptas ser mentoreado, si no bajas la cabeza, si no te determinas. ¿Y sabe qué empezamos? A mí el Señor me dijo, sí, va a ser profeta. ¿Y sabe qué hacíamos? No éramos nada donde estábamos. Obedecíamos. Y empezamos a estudiar la palabra de Dios con algo que se llama disciplina. Íbamos al servicio miércoles, domingo y estudiamos la palabra. Y estudiamos la palabra como 2 días a la semana, no es que hoy no, como 2 días libres. Y empezábamos a estudiar y a estudiar. Y teníamos que servir, ir a lavar los baños. Y nos tocaba ir a la congregación, a limpiar sillas, a lo que tuviéramos que hacer. A lo que tuviéramos que hacer. Porque teníamos ganas de conocer más del reino del Señor y servir. Porque cuando Dios te saca de Egipto, lo primero que así se te alumbra es la ganas de servirle al Señor, porque ya tú le amas tanto que tú le dices al Señor, ¿y yo cómo puedo devolverte?
aunque sea una esquirla. ¿Cómo te hago, Padre, para devolverte de lo tanto que tú me has dado? Porque ya me salvaste y me sacaste de la porquería donde nosotros estábamos. Entonces nos determinamos, pero en silencio. En silencio. Tienes que hacer esto, te corregían. Esto está mal. Tienes que hacer esto. Tienes que hacer esto. Y yo me acuerdo que el Señor me decía, ¿tienes el ministerio de parejas con tu esposo? Qué lindo. Te necesito que cambies esto y esto. Y yo decía, uy, Padre, pero Señor, yo tengo que cambiar. Sí. ¿Quieres servirle a las multitudes? ¿Quieres ayudar a las familias? ¿Quieres que muchas mujeres lleguen y conozcan el reino? Tienes que cambiar tú, me decía el Señor. Ay, sí, Padre. Perdón, Señor. Es que todavía tengo mucha altivez, le decía al Señor. Sí, hay que cambiar, me decía Dios. Hay que cambiar. Por eso hoy me llegan mujeres que apenas están empezando a llegar. ¿Sabe por qué? Porque fueron muchos años en el piso teniendo que hacer cambios que yo no quería hacer. Pero queremos la bendición. Todo el mundo quiere la bendición. Ay, pero ¿cómo hago? Las mujeres quieren ser bendecidas, quieren que el marido sea prosperado. ¿Sí es cierto? ¿Quiénes están casadas acá? Levante la mano. Y quieren que su esposo sea prosperado, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Le voy a dar una perla, porque en el reino son perlas. Aprenda a cerrar la boca y no saque ni una palabra de maldición para su esposo. Cuando a mí, Señor, me mostró eso y me dijo, porque yo te predico con autoridad lo que he vivido, me dijo, a causa de tus palabras, ¡pum!, se cerraba un negocio. Y yo, ¿por qué? Porque sacas una palabra en contra de la autoridad de tu casa. Y yo aprendí a quedarme con la trompita cerrada. Y aprendí que si yo no iba a bendecir a mi esposo, yo no lo iba a maldecir, porque él tiene un rol. Y el rol de él es proveer, proteger y amar. Pero si la mujer lo maldice en la casa, usted no sirve para nada, usted esto, usted lo otro, y cantaleta acá y cantaleta allá, ¿cómo va a levantarse el marido? ¿Cómo va a levantar el marido? Pero quiere que el marido cambie y que el marido le traiga vestido nuevo, ¿cierto? Que sí quieren eso. ¿Y cómo haces si lo maldices? A través de la boca, por actitudes incorrectas que aprendiste en el mundo, de la cultura incorrecta. No, es que la mujer tiene que levantarse y sublevarse. ¿Y de dónde salieron con eso? Eso es el diablo que tiene Egipto todavía, el diablo metido en usted. La mujer es ayuda idónea, ella no está por debajo, está para el lado de su esposo, pero tiene como todo lo que hable la mujer. Por eso la mujer edifica la casa. De la edificación de la mujer levanta al marido, levanta a los hijos, hasta los perros de su casa. ¿A través de qué? De la sabiduría. Y la sabiduría es prudencia. Pero se le exhorta a la mujer: tienes que cambiar, porque tenés muchas cosas de Egipto dentro. Tenés que cambiar ese mal genio. Tenés que cambiar. Ay, que es que yo no me someto a nadie. Te tenés que someter primero a Dios. Usted no se maneja solo, ni hombre ni mujer. Si usted no se somete a Dios, usted le queda difícil atender a una autoridad en casa. Le queda difícil atender a una autoridad en casa, porque usted no se somete ni a Dios. Que usted predica, que cuento.
Arranquemos por casa. Arranquemos por casa. Arranquemos por el primer ministerio, que en mi casa. Si en mi casa hay porquería, si en mi casa, eso es como, me acuerdo de un apóstol que predicaba esto, esto es como el popó del gato. Usted lo tapa, pero al final eso huele feo, porque eso sale, ¿oyó? El olor sale. Tienes que arreglar tu casa. Tienes que arreglar primero tu casa, tu familia. Ahorita que estábamos sentados con el apóstol, decía el apóstol, claro, es que el ministerio de usted es de restauración, sí. Amén. Y la restauración es que te tengo que predicar cosas que no te van a gustar, que nadie te las ha predicado, pero son necesarias para la edificación tuya. Porque todo esto es para su bien. Esto no es para el bien de Dios, es para nuestro bien. La mujer tiene que aprender a desarraigar su cultura incorrecta, a desarraigar lo que aprendió en el mundo. No, que es que así, eso es mentira, que la mujer, estamos en la época del feminismo. Eso no es de Dios. La mujer que aprende a ser sabia y ayuda a su esposo se va a levantar, mujer, y le va a dar y le va a proveer. Pero quieren es ellas levantarse por encima del marido. Eso no funciona así, porque Dios tiene un Dios de orden, y en el orden del Señor hay que respetar toda autoridad que Dios delega, y la autoridad primera en casa es el varón. Ay, que es que la primera autoridad de su casa es el varón. Ay, que yo respeto a la pastora y al pastor. Ay, muy bien, muy lindo eso también. Pero su primera autoridad está en casa. Cuando aprendemos a respetar autoridad en casa, entonces Dios, porque nos toca aprender. Hay que quitar esa cultura. Esa cultura de que es que yo nací así y así me quedo. Eso es cultura del mundo. Es que yo no voy a cambiar eso, cambie usted. Hay que cambiar. Y mire lo que le pasó al pueblo. El pueblo sale de Egipto, Moisés va por ellos, los saca y los pone en el desierto. Pero la mente, ponga aquí el dedito así, la mente seguía en Egipto. Usted está conociendo la palabra de Dios, pero ¿dónde estaba la mente del pueblo hebreo? Estaban en Egipto. Aunque su cuerpo estaban danzando, porque ellos danzaban, ¿se acuerdan cuando hicieron el becerro? Adorando al becerro y cantando dentro de las iglesias, aleluya. Y la mente en Egipto. Y mientras tu mente esté en Egipto, mire, vea, no pasa nada. No pasa nada. Es la analogía que le hice. El rey vino por usted. El rey lo vino a salvar. El rey le vino a decir, es el tiempo de que pases de esa inmundicia, de esa porquería, desarráiguese de allá donde usted está estancado, en ese hueco donde usted está. Ya es el tiempo que salgas de ahí. Ya es la hora, dice el Señor. Salte de ese agujero donde el Señor me mostró. Y si el Señor me lo mostró, es porque hay mucha gente allá con un hilo de luz estaban. Por la misericordia de Dios. ¿Sabe? Que es la misericordia de Dios. Pero ya es el tiempo que usted diga, no, sacúdase. Diga, yo me voy a ir al reino a conocer las profundidades de lo que Dios tiene para mí. Pero eso tiene unos requisitos. Tiene unos requisitos. ¿Cómo puedo salir de allá? Primero, reconozca que usted tiene una necesidad. Salga del conformismo. El conformismo es lo que lleva a la gente a estar estancada. Y eso hace que la gente no avance.
Y en la vida espiritual es igual. Usted quiere resultados en el plano físico, tienes que tener resultados en lo espiritual. Tienes que hacer los cambios aquí y aquí para que se te refleje aquí. Vea, aquí y aquí para que se te refleje en el plano físico. Nuestra misión como Encino de Moré es venirle a romper todas las estructuras mentales. Y no lo vamos a hacer nosotros. No. Lo va a hacer uno que es más grande y poderoso que nosotros. Se llama el Espíritu Santo de Dios. Es el único que redarguye de pecado. Es el único que puede entrarse a su corazón y enseñarle a usted la verdad. Y hoy le quiero decir que nuestra tarea, nuestra función es transmitirle una palabra para que usted sea edificado. ¿Y qué ha impedido que el reino se manifieste en las personas? Y es que no se les enseñó, no se enseñó y no se ha enseñado a las personas que hay que hacer morir las obras de la carne. Hay que hacer morir las obras de la carne. Entonces vemos las congregaciones, las iglesias, la religión, donde no se le enseñó a la gente que hay que morir a las obras de la carne. Porque todo lo que tiene que ver con el mundo y con la carne es rebelión contra Dios. Si tú amas a Dios, tienes que estar dispuesto a ser corregido y exhortado. Si realmente amas a Dios. Ayer me pasaba algo muy chistoso. Resulta que yo publiqué en un estado, coloco en un estado a mi padre espiritual y apóstol. Y cuando coloqué ese estado, me devolvieron el mensaje en el WhatsApp. Nunca digas padre, un poco de argumentos. Yo miro el mensaje, entonces le dije a mi esposo, ven amor, una persona que hace 6 años, yo más, como 7 años, yo no sé qué está haciendo ese joven. Es un señor, ¿qué estará haciendo? Entonces usted mira los frutos de esa persona. A ver, rebelión, soberbia, altivez, orgullo, vanagloria, codicia, pobreza, miseria. Todos necesitamos ser mentoreados. Toque al que está a su lado. Todos necesitamos ser mentoreados. Todos necesitamos un pastor. Todos necesitamos un pastor. Todos lo necesitamos. Si usted quiere tener éxito en su vida financiera, necesitas un mentor financiero. Si tú quieres tener éxito en tu vida espiritual, necesitas padres espirituales. Porque el padre te corrige. ¿Usted ama a sus hijos? Si usted los ama, los tiene que corregir. Porque si usted no lo ama, ese joven o esa niña, si usted no los corrige, esos niños más adelante lo van a hacer quedar en vergüenza, dice la palabra de Dios. Porque su función es corregir sus hijos. Entonces el que no está dispuesto, ¿por qué la gente prefiere? No, que yo soy un ministro del Señor, muy usado. Muy bien, perfecto, perfecto. Gloria a Dios. ¿Y quién es tu autoridad por encima? No, yo tengo una relación, Dios y yo. Dios y yo. Dios me habla directo a mí y ya, con la palabra y ya. Esta es mi autoridad. Eso se llama, ¿sabe cómo se llama eso? Eso se llama rebelión. Eso se llama orgullo y altivez. Si usted cree que usted no necesita de alguien que le ayude y le oriente y le corrija y le guíe ¿hacia dónde? Hacia lo eterno. Por eso estamos viendo el gran problema en todas las congregaciones y en todos los ministerios. Porque el pastor dice, no, yo oí una rueda suelta, Dios y yo. ¿Y quién te dice que eso que estás haciendo está bien o no? Así sea un ministro, así sea un líder, así sea un pastor, así sea un apóstol. Todos necesitamos ser mentoreados. Diga, todos necesitamos ser mentoreados. Todos necesitamos ser corregidos. Mire, la palabra de Dios dice que Él al altivo lo ve de lejos. A los altivos Dios los ve como
Y usted puede ver a una persona que eso hablan dizque así, a las mujeres. Ay, pastora, ¿cómo está? Suavecitas. Eso, mejor dicho, suaves, ¿cierto? Uno dice, ve, tan suaves, ¿no? Y tan lindas, ay, tan tiernas. Y cuando uno pregunta cómo los comportamientos en la casa, peor que una pantera. Bien, es en serio. Son bravas esas mujeres. Le quieren pegar a los maridos, en serio. Le irrespetan al hombre, pero son una ternurita. El problema está aquí y acá. El problema está aquí y acá. Eso se llama altivez. Eso se llama orgullo. Eso se llama falta de transformar nuestra vida. Amén. Ahora los hombres. Ahora los hombres. Ay, son hombres. Usted habla con ellos. Ay, pastora, uno los abraza. Mi hijo, ¿cómo va? Bien, pastora, muy bien. ¿Y usted si es amoroso en su casa con su esposa? ¿Usted tiene demostraciones de afecto con ella? ¿Usted es proveedor en su casa? O sea, le lleva los frijoles, las lentejas, todo, el vestido también, ¿sí? ¿Usted es comprensivo con su esposa? ¿O será que usted todavía es tosco e hiriente? A los hombres, ¿dónde están los hombres? Aleluya. Entonces, imagínense que hay que cambiar. Porque, ¿qué enseña el mundo? No, ¿eso qué? Las mujeres, eso, patee eso a mujer. ¿Eso para qué? Las mujeres no sirven para nada. Eso, machos, machotes, machotes. A ver, si Jesús dice que la ames como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, que la tienes que honrar, que la tienes que tratar como un vaso frágil, porque una mujer es un vaso frágil. Ay, pero los TikTok y los WhatsApp y todo el Facebook dice que seamos duros los hombres con las mujeres. A causa de eso, no se desatan las bendiciones. Porque a causa de eso, la oración no sube del techo. Así se arrodille 40 horas. Y mire lo que dice Efesios 4. Vamos a la palabra de Dios, Efesios 4. Y vamos a ir a Efesios 4, del 17 en adelante. Imagínate esto. Esta carta a los Efesios, del apóstol Pablo a los Efesios, dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Sabe cuál es el problema? La dureza en el corazón. Yo todo lo sé, yo todo lo puedo, que cambie el otro, que el que cambie es este, que el que pase por allí me salude aunque yo sea una grosera o un grosero, que cambie ese, que ese venga y se me arrodille y me pida perdón, pero yo no. Eso es dureza en el corazón. Y mire lo que dice el 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, diga, pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente,
y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni dé lugar al diablo. Le repito, a las parejas y a las familias, a los hijos con los padres, a los padres con los hijos. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni dé lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea que hay que cambiar, ¿qué? Mi mente. Hay que renovar mi entendimiento. ¿Cómo yo renuevo mi alma? Mi alma belicosa. Lo primero que tengo que hacer es que el que transforma mi mente, diga, mi mente es transformada por mi espíritu. Y mi espíritu es transformado por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios, en su espíritu, hace que cambie su manera de pensar, su manera de sentir y su manera de actuar. Pero lo primero que yo tengo que hacer es disponerme, porque hay un viejo hombre que hoy usted y yo tenemos que aniquilar de nosotros. Eso es un trabajo que, aunque usted diga estoy en el reino, todos los días es probado. Le acabo de contar. ¿Qué pasa si no encontramos las benditas llaves y ahí nos despolarizamos? ¿Qué había pasado en otro tiempo? Garrotera, a la fija. Sí, eso, ¿por qué? Esa era como, esa era la vieja naturaleza. La vieja naturaleza de una, eso salía. Pero la en Cristo, bendito sea el Señor, Padre. Espíritu Santo de Dios, orando ahí calladito uno. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios. Amén. Es la nueva naturaleza. Por eso, aunque nos reímos acá, necesitamos reconocer que hay que hacer el cambio de la renovación de mi mente. ¿Cómo la hago? A través del Espíritu Santo, transformando mi espíritu. Ahora, yo hago una pregunta. Si usted está por allá en esa cuevita, apenas con la medio luz que el Señor por gracia nos ha dado, el Rey de Reyes y Señor de Señor, y esta congregación le está ofreciendo a usted la posibilidad, venga, mire, no tiene que pagar nada, es gratis todo, porque el reino es gratis, y lo único que tiene que disponer es su vida en ser transformado. Esto debería estar lleno los jueves. Los jueves en escuela de formación deberían por lo menos estar 500 o 1000 personas conectadas. Pero la gente está en Egipto con la puntilla ahí y felices. No, aquí tallándome la puntilla y quejando de todo el día. Porque no hay renovación ¿de qué? De su mente. Y siguen viciados a lo viejo. Y Dios no quiere lo viejo, por eso lo sacó de Egipto, porque Dios quiere lo nuevo. Dios quiere lo nuevo para nosotros. Dios quiere que vivamos reino. Dios quiere paz, justicia y gozo en tu vida. Es el tiempo de que tú disfrutes como hijo de Dios, que tenga la semejanza del eterno Dios en ti, que la tengas, que la vivas. Gálatas 5, del 22 al 23 dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Y contra tales cosas no hay ley. Cuando hablamos en Gálatas de estos, estamos hablando del carácter de Cristo en nosotros. ¿Será que hay suficiente amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre en mi vida. Ay, pero es que yo conozco la Biblia, mejor dicho, todo el Evangelio. La pregunta es, ¿tenemos esos frutos dentro de nosotros? Y la manera de hacer morir todas esas obras de la carne es llegando al dominio propio. Y el dominio propio es esa templanza. Necesitamos dominio propio. Y necesitamos dominio propio, o lo que llaman templanza. Es una virtud, ¿sabe? Que le ayuda a vivir una vida en honra para Dios. Su vida tiene que ser honrando a Dios. Cada cosa que yo hago es para honrar ¿a quién? A Dios. Para eso se necesita algo que se llama integridad. Hay muchos ministros que no tienen integridad. La integridad es hacer las cosas siempre correctas cuando me ven y cuando no me ven. Porque si no, entonces hacemos como el popó del gato. Lo escondemos y le tiramos arenilla. Pero luego, como no hay integridad, sale el olor, sale lo podrido. Y es el tiempo de decir no más. Hay que hacer las cosas con integridad y mantener algo que se llama fidelidad. Porque, ¿qué pasa hoy en día? Que hay mucho infiel. Hay mucha infidelidad. Y Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios fiel. Los infieles somos nosotros. Pero Dios es un Dios dentro del carácter del Señor, de las características de Él es que Él es fiel. Se refiere esta templanza o el dominio propio a la capacidad de controlar los impulsos y las emociones, así como la paciencia para no actuar impulsivamente. ¿Usted conoce gente que se le descontrolan los impulsos de un momento a otro? Un día está feliz y al otro día está triste. Un día está agresivo y el otro día es amoroso. Un día quiere todo con Dios y al otro día no quiere nada. Un día dice, vamos con toda. Este año, el 2025, es el año del cambio. Y un aguacerito y quedaron en la casa. Que es que el año del cambio. No, tiene que esforzarse. Tiene que terminarse. El fruto del Espíritu Santo se menciona allí, el dominio propio, la templanza, como una virtud muy importante para un creyente, pero especialmente para aquellos que servimos dentro de un ministerio. Y Dios me hablaba de eso. ¿Qué se necesita? Se necesitan tiempos donde nosotros nos podamos sumergir en la presencia. ¿Sabe Dios qué necesita? Un corazón limpio. Y le voy a decir por qué un corazón limpio. Tiene que ver con la conexión de lo que usted tiene en su mente, pero la conexión que usted tiene en su corazón. Y le voy a hablar de una mujer, le voy a hablar de Ruth. ¿Y usted conoce esta historia de Ruth? ¿Todos conocen la historia de Ruth? No hay todo, entonces vamos a leer. Voy a leerle Ruth 1, del 1 al 5, para ponerlo en contexto, y luego usted va a leer Ruth 2 y Ruth 3, porque no son sino, es corto la historia de Ruth. Dice la palabra de Dios en Ruth 1:1, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, y quedaron así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. En ese tiempo, tener esposo era quien respaldaba a la mujer. Mire el 14. Vamos al 14.
Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa, o sea, la otra mujer, besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Los moabitas, para ponerlo en contexto, en este tiempo hubo una hambruna muy grande y Noemí tiene que salir junto con su esposo y sus hijos y salen al pueblo de Moab. Y el pueblo de Moab era como decirte Egipto. El pueblo de Moab era un pueblo donde había paganismo, donde había adoración a otros dioses. Era un pueblo difícil, pero en ese tiempo ellos tuvieron que irse para Moab porque estaban aguantando hambre. O sea, ellos se dirigen hacia allá, pero había un fin. Y resulta que Noemí se queda sin esposo y los dos hijos mueren y ella queda con las dos jóvenes que eran las esposas de sus hijos. Pero una de ellas dice, Orfa la besó y se devolvió. Dijo, no, yo me devuelvo, yo me voy para lo mío. Yo me devuelvo para Egipto porque allá es donde esto ya lo conozco. Amén. Pero Ruth, en el versículo 16, Ruth le respondió a Noemí: no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Ruth 1:16. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que si solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Y cuando leemos Ruth 2 y Ruth 3, ¿ellas qué hacen? Retornan a Belén. Retornan a su pueblo. Y cuando retornan, empiezan a suceder cosas en la vida de Ruth. Y lo primero que podemos ver dentro, cuando leemos del corazón de lo que fue Ruth como una mujer, que era una mujer moabita, pero de esa mujer, y le pido que por favor lea las escrituras, viene la genealogía de Yeshua el Mashiach, de una moabita. Jesús viene de una moabita. Para ponerlo en contexto de lo que le quiero contar hoy. Y miren qué dice, lo primero que hizo Ruth es que Ruth se volvió a Dios. Isaías 55, del 7 al 9. Isaías 55, del 7 al 9 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Yahweh, el cual tendrá de él que misericordia, a nuestro Elohim, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Yahweh. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Lo primero que hizo que hizo Ruth es que dice: yo voy a salirme de Egipto, yo no voy a retroceder. Ya te conocí a ti, Noemí, y conocí a tu Dios, al Dios real, al verdadero, y yo me quedo y me reafirmo contigo. A donde tú vayas, yo voy a ir. Eso se llama determinación. Pero la otra, Orfa, ¿qué dijo Orfa? No, yo me devuelvo. Yo me devuelvo para Egipto, allá es más fácil para mí, porque allá es mi pueblo. Allá yo nací, allá yo conozco los ídolos, allá conozco su cultura, allá hay fornicación, allá hay adulterio, allá yo puedo hacer otras cosas. Pero las otras dos que estaban desamparadas, escuche,
Porque eran dos mujeres como que quedaron desamparadas, porque quien no tenía hombre, varón, esposo, era desamparada. Y ella no tenía hijos, porque en ese tiempo, si ella hubiera tenido otro hijo, se lo podía dar a Ruth para que Ruth pudiera tener una descendencia y respaldar a esas dos mujeres. ¿Y qué pasó? ¿En qué pasó? En Ruth 2, ellas se trasladan y Ruth empieza a trabajar en donde con Boaz empieza a hacer un trabajo, a esforzarse, a proveer para Noemí, porque ella era su suegra, y para proveer también para ella misma, recogiendo espigas en unos campos, que era el campo de Boaz. Y lo que pasa es que Boaz, que es un varón, decide restaurar esa familia, viendo que la fidelidad de Ruth y viendo el esfuerzo de ella, y viendo que además de ser moabita, ¿y Boaz quién era? Era un familiar lejano de su suegra, pero él decide y se determina de ver que era una mujer como esforzada, virtuosa, dice la palabra de Dios, que Ruth era esforzada, virtuosa, además de que era, pues tenía gracia y favor, la encontró él bonita, agradable, y dice, le voy a restituir. Y así mismo hace el Señor. Si tú decides volverte a Él, dice su palabra, deje el impío su camino. Deje ya de estar cometiendo los mismos errores. Dejemos ya de estar cometiendo los mismos pecados. Dejemos ya de estar haciendo lo incorrecto delante de Dios. Y metámonos ¿en dónde? En el reino del Señor. Y mire qué se ve en esta mujer: fidelidad. Es como que alguien diga, yo acepto el evangelio hoy y me uno a tu pueblo. Así mismo pasa cuando tú estás en las tinieblas y tú dices, no, yo entro al reino, pero yo me determino a permanecer. Y fue aceptada. Y además de eso, después a Ruth le vino que riquezas y honra. Riquezas y honra le vino a Ruth. Y obviamente a su suegra. Pero después de ¿qué? De una determinación de cambiar, de renovar su mente, de decir, yo tomo una determinación, yo decido esforzarme. ¿Usted conoce cristianos que no se quieren esforzar? No, yo no, como yo soy cristiano y yo soy hija de Dios o hijo de Dios, Dios me ama mucho, entonces por un ascensor el Señor me va a bajar. No, es que no tengo que esforzarme en la universidad. No. Dios que haga, el Espíritu Santo que haga el examen. Ruth se esforzó y fue a coger espigas a un campo. Y la gente quiere quedarse rascándose el ombligo toda la semana, y mañana por eso hay un paro, porque mañana toda la gente que quiere sin esfuerzos recibir la bendición. Sin esfuerzos no hay bendición. Porque Ruth es un ejemplo de que se necesita esfuerzo. ¿Por qué unos tienen más resultados que otros? Porque otros están dispuestos a dar la milla extra. Porque otros crecen en lo espiritual y otros no crecen, porque otros están dispuestos a dar la milla extra. Porque hay unos más estancados y otros más arribita, porque hay unos que están dispuestos a chatear menos. Hay unos que están dispuestos a ver menos Instagram. Hay unos que están dispuestos a ver menos Netflix. Hay unos que están dispuestos a ver menos televisión y a crecer. Por eso es la diferencia. Pero ¿por qué este vive en esta casa y a mí me toca vivir acá? Porque cambió su mente, pero además se esforzó, pero además fue fiel con Dios. Y cuando usted renueva su mente, usted se esfuerza y usted es fiel con el Señor, usted va a recibir riquezas y honra, porque los hijos de Dios estamos para recibir riquezas y honra.
y para tener éxito en todo lo que nosotros emprendamos, porque Dios lo que quiere es que tengamos éxito. Ay, no, pero no, yo solo trabajo 2 días a la semana. ¿Usted trabaja solamente 2 días a la semana? Porque no está trabajando todos los días. No, pues acá rascándome el ombligo y que Dios me ayude. Se tiene que esforzar. Para tener resultados se requiere esfuerzo. Ay, es que yo estoy cansado, yo no voy a la prédica porque pues no vigilia si yo estoy cansado todo el día. Te tienes que esforzar para recibir la bendición. Te tienes que esforzar. No hay nada que baje del cielo. Así, no. Dios requiere que nosotros seamos esforzados y valientes. Imagínense, esa mujer se metió a cortar espigas, tal vez no sabía hacerlo. Pero lo hizo. Pero la gente, tienes que lavar esto. Ay, se me caen las uñas. Pero por favor, tienes que esforzarte. Tienes que hacerlo. Lo que sea necesario. Ay, no ir a vender eso, pero son hijos de Dios. Y Dios le dice, mira, tienes esta oportunidad, ve y vende esto. Háblale a 5, a 10 en la calle. Y véndelo. Ay, no. Que salga mi esposo porque él es el proveedor de la casa. Y usted 12 horas en la casa haciendo nada, solo un almuerzo y barriendo y trapeando unos 4 cuartos. Sin esfuerzo no hay resultado. Sin esfuerzo no hay resultado. Por eso vemos como Ruth fue una mujer esforzada, fue una mujer valiente. Ella era bonita, no, pues entonces ya había podido decir, no, pues me acuesto hasta que llegue algún hombre rico. De hecho, la palabra dice, y le dice vos, por cuanto no fuiste a buscar maridos, jóvenes o ricos, yo te voy a honrar. ¿Sabe qué hizo ella? Se esforzó. Lea todo lo de Ruth. Ella se esforzó y ¿qué hizo el Señor? La bendijo con honras y riquezas. Y de allí viene Jesús. ¿Cómo ves? Y fue una mujer moabita, pero se determinó. Ahora, ¿cuántos dicen que están en el Evangelio, pero la mente sigue en Egipto? La forma como pensamos domina toda nuestra vida. Todas las áreas de nuestra vida están dominadas por cómo yo pienso. Y todo lo que usted haga, la mente construye maldad, pero también la mente puede construir la verdad de Dios. Ahí está el éxito. Y ayer yo les dejé una tarea a los que estuvieron en el discipulado de formación. Y esta tarea se la voy a dejar a usted. Es una herramienta de renovación de su mente. 100 en la mañana, cuando se levante, va a escribir 100 razones por las cuales usted está agradecido. ¿Sabe para qué le mando esa tarea? Para que usted se deje de quejar. Para que usted deje de ser tan malagradecido y tan ingrato. Para que usted recuerde que todo lo que usted y yo tenemos proviene ¿de quién? Y que nada de lo que usted tiene es suyo. Entonces usted se le va a levantar y lo primero que usted va a decir es gracias Dios porque abrí los ojos. ¡Tum! Y tiene ojos. Hay otros que no tienen ojos. Hay otros que no tienen una mano. Hay otros que no tienen agua. Hay otros que no tienen una cama. Hay otros que no tienen una cobija. Hay otros que no tienen un techo. Hay otros que no tienen nada para comer. Hay otros que no tienen esposa. Hay otros que no tienen familia. Son 100 cosas que usted le va a agradecer al Señor para que se deje de quejar tanto y cambies y renueve esa mente de tanta queja. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No, 100 veces. Gracias, Señor, por esto. Gracias, Señor, por esto. Gracias, Señor, por esto. Porque su mente, conforme a lo que usted tiene allí, es lo que usted tiene en esta tierra. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino
transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No podemos aceptar todo lo que el mundo me ofrece como si eso fuera verdad. No existe un modelo perfecto, sino el que está aquí. Este es el modelo que Dios quiere para mi vida. Ese es el modelo correcto. De este tengo que aprender. Pero yo le pregunto, ¿cuántas horas tiene la semana? ¿Ciento qué? ¿Ciento cuántos? 168 horas, póngale cuidado. 168 horas tiene la semana. ¿Cómo Dios le va a renovar la mente? Viene algunas veces, digamos que vamos a hacer el ejercicio mental. Usted se congrega las 2 veces, miércoles y ahora sábados. Digamos que en palabras se le fueron 4 horas. Un ejemplo. Vamos a hacerla larga, 5 horas. 5 horas que usted viene y recibe palabra. De esas 168 semanales, digamos que 5 es de congregarse. Y le dicen a usted, interceda el martes a las 4. O sea, serían 6 horas de las... Y además venga a una formación, 1 hora, 2 horas más. O sea, estamos hablando de 8 horas, de esas 168. Sea honesto con usted mismo. ¿Cómo Dios le va a cambiar, a renovar el entendimiento si usted ni siquiera dispone su vida para que Dios le cambie la manera de cómo piensa y de cómo habla y de cómo se comporta? Si eso lo único que le puede cambiar a usted es la palabra de Dios. Pero sí tiene tiempo para estar ocupado haciendo lo que no le conviene hacer, aprendiendo lo que el mundo le dice que tiene que hacer. Entonces, y todo lo que el mundo me enseña es lo incorrecto, opuesto a la voluntad de Dios. Segunda de Corintios 10, del 4 al 6 dice, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces necesitamos tiempo con Dios. Usted no viene aquí a ver a la pastora y al pastor. Usted viene aquí a tener tiempo con el Señor, a recibir una instrucción de parte de Dios y a sembrar unas horas, porque hay leyes espirituales. Todo lo que siembras lo vas a cosechar. Si no tiene tiempo, tiene que venir y dar tiempo. Esto es un tiempo que usted, ay, no, mire, esa mujer lleva como 2 horas hablando. Son 2 horas que Dios las está sembrando en el Señor, y todo lo que tú siembres, Dios te lo va a devolver. Si usted siembra odio, va a recoger odio. Si usted siembra amor, va a recoger amor. Si usted siembra dinero, va a recoger dinero. Si usted diezma, Dios le va a bendecir. Si usted no diezma, si usted pone una semilla de maíz, usted va a recibir maíz. Porque son leyes espirituales. Que yo no creo en eso. Usted puede creer en lo que usted quiera, pero las leyes son leyes y son espirituales. ¿Cuánto del tiempo de tu vida estás dispuesto para que usted sea renovado su mente? Ahora, ¿será que de pronto vino? Ay, no, es que yo llevo 20 años conociendo al Señor. La pregunta es, ¿ha dispuesto su corazón? ¿Se ha determinado en hacer los cambios que Dios le pide? ¿O su corazón todavía es un corazón incorrecto? Porque cuando hay corazones incorrectos, la falsa apariencia. Y cuando ven al hermanito, a su hermano en Cristo Jesús, están torciéndole los ojos a su hermano. Corazón incorrecto. Ay, no, es que a mí no me gusta cómo habla la pastora. Corazón incorrecto. ¿Qué hay en tu corazón? Hay algo malo. Está podrido. Analiza y verá. Hay algo malo. Cuando yo pienso mal de una autoridad, cuando yo pienso mal de mi hermano, cuando la palabra dice que si yo amo al Señor, tengo que amar a mi hermano.
porque Jesús nos ama a todos. Y si Cristo está en mí, ¿cómo yo puedo no estar de acuerdo que no me gusta esa sandalia, entonces no le hablo? ¿De dónde salen con eso? Entonces hay que hacer los cambios. Y lo único que me puede transformar a mí es la disposición que yo tenga de decir, voy a cambiar. ¿O será que quieren seguir en el mismo, en las cuevitas, con el destellito de luz y en el estancamiento en el que está el pueblo de Dios? No se puede estar más así. Hay que tomar una determinación. Segunda de Pedro 1, el versículo 4, eso lo vamos a leer el 4. Segunda de Pedro 1, 4. Segunda de Pedro 1, 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Sabe qué tiene la gente en todas las situaciones que están? El pecado. Pero no me prediquen que no puedo tiene que dejar de fornicar. Si usted está en fornicación, tiene que arreglar su vida. Si usted está en adulterio, tienes que dejar el adulterio. Si usted está en los vicios, hay que renovarse. Si usted antes robaba, ya no puede robar. Si usted antes era un tramposo, ya no puedes hacer trampa. Si usted era un grosero, ya no puede ser vulgar y grosero. Hay que renovar, hay que renovar. Es tiempo de que hagamos una revolución. Y yo lo invito a usted a que haga parte de un cambio, de una generación auténtica que ame al Señor y que esté dispuesta a darlo todo por el Señor. Hacia afuera hay un mundo que está necesitando, pero necesitamos que los primeros que cambien para poder impactar la sociedad afuera, donde hay división, contienda. Hoy lo único que hay es división, pleito, contienda. Lo que hay en redes sociales es contaminación. Y lo único que hay es división, pleito, contienda. Y cada cual cree que tiene la razón. Y lo único que podemos hacer una revolución en el mundo espiritual somos usted y yo. Y yo le invito a que usted se comprometa con el Señor, a que hagamos una revolución. Pero esa revolución no empieza afuera, esa revolución empieza acá, con mi vida, empieza en mi casa, en mi familia. Allí yo voy a hacer un impacto hacia lo que está afuera destruyendo. ¿Sabe? Porque muchas veces no queremos hacer morir lo terrenal en nosotros. No, hay que hacer morir toda obra de la carne. Hay que hacer morir toda obra de la carne. Mire esto, Colosenses 3, versículo 8. Puede ir al grano, Colosenses 3, 8. Mañana es festivo, ¿tienen sueño? Colosenses 3, 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Lea. Diga, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hay que cambiar todo lo que aprendimos en Egipto. Ay, es que mi mamá era brava y entonces yo también soy cantaletosa. Eso no es así. Eso es una naturaleza, conductas, comportamientos incorrectos que no me dejan avanzar. Amén. Tenemos que aprender que nosotros no somos tan buenos. Diga, Jesús es bueno. Dios es bueno. Por eso cuando Jesús le arrimó el rico, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Si ninguno hay tan bueno, solo Dios. Nosotros no somos buenos. Nosotros cada día tenemos que caminar en el perfeccionamiento de nuestra santidad. Sin santidad nadie va a ver al Señor. Sin consagración nadie va a ver al Señor. Por eso es que la gente quiere el dinero, quiere las riquezas, quiere el carro, quiere la casa, pero no quiere la transformación.
No quiere cambiar esas costumbres. No quiere dejar todo costumbre. Hay que renunciar. Hay costumbres que usted tiene establecidas en su casa que son enemigas del éxito y de su prosperidad. Hay costumbres que las familias toman. Hay costumbres incorrectas que las familias hacen de cosas que no llevan al éxito. ¿Sabe a qué lo lleva? A que usted viva en angustia, en depresión, en miseria y en pobreza. Hay cosas que usted tendrá que dejar. Si usted nació rodeado de enfermedades, de dolor, de rechazo, de abandono, y todo lo que usted vio desde que era niño, contrario a la voluntad de Dios, eso no es lo normal. Usted debe rechazar todo diseño que no venga de Cristo Jesús y de su palabra. Si usted creció rodeado de pobreza, de deudas, con el poder de la palabra rechácelo, porque esa no es la voluntad de Dios. No es la voluntad. Increíble que uno conoce hijos de Dios viviendo gente arrinconada en 2x2. Esa no es la voluntad de Dios. Hay que dejar Egipto, hay que hacer cambios, hay que renovar la mente y hay que cambiar eso. Esa no es la voluntad de Dios para nosotros. La voluntad de Dios es que nosotros tengamos éxito en todo. Pero ¿cómo Dios va a cambiar si usted viene, canta aleluya, aleluya, y hasta profetiza, lee, predica el evangelio, ojo sale, le predica al perro, al gato y a todo mundo? Pero usted no se predica para usted. A todo lo que ve le quiere predicar. No, se salen con la Biblia y Colosenses y Mateo y cada palabra que sacan están predicando. ¿Y tus frutos? ¿Y los frutos? ¿Y los frutos? Dios quiere que usted sea próspero. Usted tiene que renunciar y rechazar todo lo que ustedes de niño le enseñaron. Todo lo que a usted le enseñaron mal. Tiene que renunciar a eso, porque todo eso son cosas que aprendió de costumbres que significan mundo. Su familia le enseñó, que la mamá le enseñó, que su papá le enseñó. Tiene que renunciar a todo eso. Si su familia usted vio divorcios, separaciones, eso ha traído maldición a su vida. Y Dios, lo que Dios quiere es que Dios bendecir su relación y su familia. En el formato del mundo normal, perder está bien, pero en el de Dios no. ¿Sabe por qué pierde la gente y por qué la gente está pasando situaciones? Porque la gente predica, pero no aplica la palabra de Dios. Tenemos que tomar por obra la palabra del Señor y determinarnos en quitar eso de que yo sé mucho. No sabemos nada. No sabemos nada. Si yo me levanto todos los días en gratitud y diciéndole al Señor, Señor, hoy yo qué tengo que aprender. Usted, mire, hasta un niño le enseña a usted. Hasta un niño le enseña a usted. Pero si usted todo lo sabe, pues no, Dios no le puede llenar. Usted necesita entender que ser salvo y confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador no es una nueva religión. Esa es la voluntad del Padre para nosotros. Y todo padre quiere lo mejor para sus hijos. Y Dios quiere en este tiempo que nosotros seamos renovados en el entendimiento. Todo lo que usted ha perdido. ¿Sabe por qué ha perdido? Porque usted le ha dado autoridad a través de la ilegalidad para que Satanás opere en su vida. Porque le ha dado derecho legal al enemigo. ¿Usted cree que si una persona que conoce el evangelio viva en fornicación, esa es la voluntad de Dios? ¿Y Dios qué tiene que ver con esa decisión que usted tomó? Pero si ya conoces el reino, tienes que dar el paso, tienes que determinarte, tienes que cambiar. Ay, no, es que yo conozco el evangelio del Señor y yo soy cristiano, pero yo por la noche me acuesto sin hablarle a mi esposo.
y me enojo y tengo ira y saco palabras ofensivas de mi boca. Hay que renovarnos. Se necesita tiempos de ayuno, se necesita tiempos de oración, se necesita tiempos de meternos en la presencia del Señor. Le voy a decir algo, la carne no hereda, porque la carne es una oposición contra Dios. Y para vencer toda obra del mundo y la obra de la carne y menguar esta alma, necesitamos entrar en tiempos de ayuno. ¿Quiénes ayunan aquí delante del Señor? Levante la mano. Si usted no ayuna, le quiero decir que usted tiene mucha carne, mucha alma en su vida. Y la única forma de que Dios empiece, el ayuno no es para bajar de peso. El ayuno es un tiempo en el que usted va a pedirle al Señor que quebrante toda esa naturaleza caída, aberrante que usted tiene y que no agrada el corazón de Dios. Es un tiempo donde usted somete su carne. Y yo le propongo algo. Le propongo que mañana ayune el teléfono. Un día. Que usted se determine a decir, mediodía no voy a tomar este teléfono. Mediodía me voy a descontaminar. Usted necesita desintoxicarse. Usted necesita tiempo en familia. Son niños con esos ojos cuadrados. Hay tiempos para que dejen esos teléfonos. Es tiempo para pasar en familia. Amén. Es tiempo para renovar nuestra mente. Dios quiere que nosotros tengamos tiempos con Él. Vamos a colocar una adoración para orar.